Bueno, pues nuevamente darles las gracias a todos por venir hoy a las charlas de la CG. Y bueno, hoy tenemos un tema muy, muy interesante y que también atrae mucho, ¿no? Porque es algo como de mucha actualidad, pero que la mayoría de los genealogistas no sabemos mucho de ello. Sabemos que existe, pero no sabemos muy bien cómo funciona, cómo se puede aplicar. Y bueno, pues para aprender un poco más, tenemos hoy a Pablo, que es un experto, a Pablo Blanco. Y bueno, él es experto en estas cosas del ADN, pero también en la genealogía, ¿no? Pablo es vicepresidente de la SIGE, de la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia, y también es director del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas. Además de esto, junto con otras personas, también el año pasado, en mitad de la pandemia, pues fundaron el grupo de difusión genealógica, Viva la Genealogía, y hicieron unas charlas de difusión de la genealogía interesantísimas. Han vuelto a repetir ahora una segunda temporada, están en este momento con ella. Eh, Ayer tuvieron su charla allí, son muy interesantes. Les animo a todos a pasarse por allí. En España es un poco difícil porque empiezan a la 1 de la madrugada, pero en América el horario es más razonable. Y Pablo también forma parte de un grupo de genealogía profesional que se llama ADN Genealogía. Así que, bueno, en esto del ADN conoce algo más al menos que yo, que de esto sé muy poco. Y bueno, ha escrito numerosos artículos, ha dado numerosísimas charlas en varios sitios, en Chile, fuera de Chile, en el Archivo Nacional de Chile también. Y bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta y nos instruye sobre este tema tan apasionante y tan moderno de genealogía y ADN. Así que Pablo, cuando tú quieras. Voy a partir compartiendo pantalla. Ustedes me dicen si ya se ve. Se ve perfectamente, Pablo. Ok. Bueno, ustedes saben que tenemos algunas normas, las hemos mantenido siempre, que por favor silencien sus micrófonos. Las preguntas vayan escribiéndolas en el chat, que las vamos a ir leyendo después, si es que hay preguntas. Las intervenciones son breves y, ya saben, amables y cordiales. Siempre hemos sido así. Bueno, casi siempre, pero tratemos. ¿Ok? Un poquito antes de empezar la charla, les quiero contar que, como para que nos ubiquemos un poquito en el contexto que da la raíz de la búsqueda de padres biológicos. Eh, Esto se da básicamente en niños que han sido adoptados, ¿ya? Y cuando ha habido una apropiación indebida, un secuestro, un robo, una adopción ilegítima e ilegal, es cuando esto se pone más desesperado, porque quiere decir que además los documentos son falsos e inexistentes. La mayoría de los padres biológicos pierden completamente la pista de sus hijos, los hijos de sus padres, que cuando los empiezan a buscar con el tiempo, no hay cómo llegar a ellos, porque los documentos de inscripción del niño en el registro civil son a nombre de sus padres adoptivos. Por lo tanto, quedó como una figura legal en la cual no hay ninguna pista. Aquellos padres que han guardado información, padres adoptivos que han guardado información, han sido algunas veces quienes han facilitado la ayuda, pero en otros casos, cuando los padres se niegan a cooperar, ha sido una lucha muy difícil. Y esto, eh, la aparición del ADN y de todas estas páginas que promueven y
disponibilizan el test de ADN realmente ha sido una cosa mágica para mucha gente. El ADN ha sido una sorpresa enorme y, bueno, les voy a explicar más o menos de qué se trata, ¿ya? Primero, ¿por qué un test de ADN? Lo primero, sin duda, es la gente que lo hace es un poquito para saber quién soy, de qué estoy hecho, ¿ya? Eso se traduce dentro de todas las páginas como mi origen étnico, ¿ya? Y en la investigación genealógica que está detrás de esto, en la búsqueda de parientes, la búsqueda de familia directa, como ya dije, ¿ya? También está los temas de salud, porque el ADN nos muestra la diferencia del test de ADN con el test de sangre, por ejemplo, es que el test de sangre me dice cómo estoy. El test de ADN me dice cuál es mi predisposición a un montón de cosas que tienen que ver con el funcionamiento de mi cuerpo. Cómo es mi metabolismo, cuál es mi tolerancia al estrés, si soy de las personas que suben fácilmente de peso, si soy de las personas que tengo el efecto rebote cuando hago una dieta, cómo está programado mi colesterol para subir o no subir, etcétera. En base a mi ADN se pueden sugerir dietas, se pueden sugerir complementos de aquellas cosas que el cuerpo no produce o produce eficientemente y también tiene características de resistencia, etc. Está sonando una pantalla ahí, parece. ¿No? Sigo. Bueno, ¿dónde me hago yo un test de ADN? ¿Ya? Las páginas principales son 23andMe, Ancestry, Family Tree DNA, MyHeritage. Y las formas de la toma de muestras son distintas. Algunas son con una muestra de mucosa o las células epiteliales, en que uno se pasa un cepillito por el interior de la mejilla. Y hay otras, les puse solamente el limón para que se hagan una idea. Hay que llenar uno o más tubos de salida. Son los tubos grandecitos, así que hay que mirar varios kilos de limones como para inspirarse en esta cosa, ¿ya? ¿En qué se basa esto? Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 pares son los que se llaman los autosomales, que son aquellos que hemos transmitido, que se han ido mezclando, lo vamos a ver en detalle, de todos nuestros antepasados. Finalmente, mis 22 pares son una mezcla de mis antepasados. Y adicionalmente, tenemos nuestros cromosomas sexuales que nos definen como hombres o como mujeres. Un XY cuando somos hombres y un XX cuando somos mujeres. ¿Ok? ¿Qué exámenes hay detrás de esto? Para los cromosomas sexuales tenemos el examen Y y el X mitocondrial. ¿Qué es lo que me entregan esto? Principalmente un linaje o un haplogrupo. Es decir, le ponemos un apellido a la composición que nosotros tenemos. ¿Ok? Lo voy a ver en detalle, pero en el fondo este apellido me permite a mí identificarme. Por ejemplo, en mi caso personal, mi I corresponde a un grupo nacido en África y que se asenta principalmente en la España celta. En el caso del X mitocondrial, la mayoría, por lo menos de los americanos, tenemos un X nativo, que tiene que ver con una característica que se ha dado en la historia, en que las mujeres son locales y los hombres son los extranjeros dominantes que han ganado la guerra. En el caso americano es bastante común que este Y sea español y el X mitocondrial sea nativo americano. Además, tenemos el examen autosomal, que hace una estimación étnica y coincidencia. Perdón, me faltó decir que en el de arriba se entrega este linaje, un mapa migratorio que muestra más o menos la historia que ha tenido mi cromosoma Y y mi X mitocondrial y coincidencias, parentesco. Lo mismo pasa abajo, que tengo coincidencias y una estimación étnica con el examen autosomal. Aquí, por ejemplo, ahí está el grupo mi cromosoma Y, que está clasificado con el nombre de RM343, es lo que se llama el haplogrupo. ¿Y qué es lo que dice este? Dice que la historia, oye, no sé para los chilenos, pero está temblando re fuerte, ¿eh? No sé si le está pasando a los demás. ¿Qué es lo que dice esta información? Es que tenemos un origen aproximadamente al centro de África y que las migraciones sucesivas, y aquí estamos hablando de miles de años, viajaron hasta la parte de Eurasia y de ahí se mueven hacia Alemania, Polonia, Francia y bajan a España, ¿ya? Un mapa de concentración que está publicado en internet por Mauricio Lucioni dice que esta es más o menos la agrupación y concentración de mi cromosoma. ¿Ok? Como ustedes ven, yo no soy ni una novedad ni en España, ni en Francia, ni en Inglaterra, porque es donde está más
concentrado mi haplogrupo, que es el nombre de mi ERM343. ¿Cómo puedo obtener yo parientes? Yo descubrí al hacerme el test para conocer mi I, descubrí que había un señor que se llamaba Virgilio Blanco, que tenía el mismo I mío, lo cual parecía bastante lógico, ya que los dos, por ser el linaje paterno, podría ser lógico que fuera el apellido Blanco. Y efectivamente nos contactamos, él es un cubano que vive en Nueva York, y descubrimos que nuestro ancestro común era Eugenio Blanco Matienzo, del pueblo de Matienzo, en Cantabria, nacido en 1620, lo cual ratificaba que él y yo era natural que compartiéramos el mismo cromosoma Y bajo la misma denominación. Y lo único que ha pasado desde 1620 hasta acá es que nuestro cromosoma Y hay una diferencia, hay 3 mutaciones entre él y yo. O sea, ha cambiado mínimamente. Las mutaciones, de hecho, nos permiten hacer un seguimiento inverso para llegar hasta el origen y que cómo está hecho esto. ¿Ok? En el examen autosomal, tenemos una persona acá adelante, parado en primera fila, este señor naranjito que ustedes ven ahí, que tiene un ADN. ¿Qué es lo que pasa con este ADN de su información autosomal? Vamos a suponer que sus 8 bisabuelos tienen un ADN propio, puro, que la verdad no es así porque es la herencia de su ancestro, pero supongamos que es puro. Entonces, en el primer matrimonio que se produce acá, hay un hijo que ya viene con el 50% del ADN de cada uno de sus padres. Él se casa con una mujer que tiene también el 50% del ADN de cada uno de sus padres y tienen un hijo que tiene el 50% del ADN de sus padres, pero tiene aproximadamente el 25% de cada uno de sus abuelos. Lo que es cierto es que uno tiene el 50% de cada padre. No es cierto que uno tenga el 25% de cada abuelo porque es variado. Porque el ADN de nuestros padres no está dividido por mitades, se mezcló. Entonces, así, al ojo uno dice que uno tiene el 25% de cada abuelo, pero no es así. Finalmente, este señor Naranjo que habíamos seleccionado al comienzo, tiene en su ADN la composición de sus 8 bisabuelos. Si ustedes se fijan, el ADN que tiene él adelante como un escudo, tiene los colores de sus 8 bisabuelos en el presente. ¿Ok? Así es como se examina un examen autosomal. Esto es lo que hace el autosomal. Lo que hace es poder separar cada uno de los grupitos asociándolo a un origen. Vamos a ver en detalle lo que es eso. Primero, el examen autosomal es para hombres y para mujeres, ¿ya? Me olvidé decir en el caso anterior que el cromosoma Y, el test del cromosoma Y, por supuesto, solo se lo pueden hacer los hombres porque somos XY. En cambio, el examen del X mitocondrial lo pueden hacer hombres y mujeres porque tienen el X heredado de su madre. El autosomal analiza, como ya les dije, todas las líneas ancestrales para dar un porcentaje por las regiones del mundo donde están los ancestros. Lo vamos a ver en detalle. Esto se asocia a una etnia. La verdad es que no es tan puramente una etnia. Ustedes imagínense como para hacer una imagen de cuáles son estos grupos, imagínense los lenguajes. Nosotros llegamos al sur de Chile y tenemos el lenguaje del Mapudungún, nos vamos a España y se habla español, en Estados Unidos se habla inglés o alguno de los lenguajes nativos, y estos grupos van formando grupos étnicos y que por la misma endogamia de cada uno de estos grupos finalmente terminan teniendo un ADN propio también, entre comillas, un ADN que los identifica. Por lo tanto, hoy día, en base a estas agrupaciones de personas que se han ido dando en el mundo por cientos de años, podemos identificar el ADN propio de estos grupos que se han ido formando por endogamia en la historia. ¿Ya? Y además, bueno, como ya dijimos, nos da una lista de las coincidencias de personas que comparten ancestros conmigo. Les voy a explicar cómo. Más o menos podemos llegar hasta un parentesco asociado a 5 o 6 generaciones. La verdad es que yo he encontrado una vez 8 y los buenos son hasta cuarta generación. ¿Ok? Los grupos esto que yo les decía que los podríamos asociar tal vez a un lenguaje, los grupos que se entregan generalmente son separados por ubicaciones geográficas. Tenemos 8 en África, 11 en Asia, 6 en Europa, son distintas, depende de la página. Yo estoy aquí hablando de una sola página que tiene esta agrupación. Del cercano oriente tenemos 5, Oceanía 1, América 1 y el Ártico. Pero a su vez, cada una de estas se puede volver a descomponer. Por lo tanto, en América tenemos 8 subgrupos nuevamente por regiones, lo cual nos da
una matriz de 90 distintas ubicaciones a las cuales nuestro ADN puede ser pareada para que nos expliquen un origen, ¿ya? Se entrega además un mapa de los lugares donde mi ADN está presente. Acá yo estoy mostrando el ADN de una mujer argentina, descendiente de inglés, italiano y de argentinos locales con nativos americanos. Y acá nos está mostrando que ella tiene presencia por toda América, que tiene España, que tiene Italia, que tiene Grecia, tiene el Reino Unido, y tiene dos pedazos muy chiquititos. Estos son la parte de los Inuit, menos del 1%, por lo tanto puede ser un error, y lo mismo con una pequeña raíz en India, que también se me ocurre a mí que puede ser un error. Y la composición de esta señora nos dice que de Europa ella tiene un 69%, de las Américas un 28%, de judíos sefarditas menos del 2%, y aquí está lo que yo les comentaba de India. Pero como les dije, además, podemos abrirlo, donde Europa queda dividido con, que tiene un 37% griego, un 15% italiano, 12% de España y un 5% inglés. Conociendo a esta señora, yo les puedo decir que este 5% de inglés es su tatarabuelo, ¿ya? Un tatarabuelo, no una pareja. ¿Cómo se establece el parentesco a través de un test de autosomal? Yo tomo un cromosoma de una persona y el otro cromosoma de la segunda persona con la cual voy a hacer la comparación, y cuando tiene trozos idénticos de ADN en la misma posición, se asume que ese trozo viene del mismo ancestro, por lo tanto, estas personas son parientes. ¿Qué tan parientes son? Lo vamos a ver en detalle, pero en términos claros, mientras más ADN en común tengan esas personas, más parientes son, porque quiere decir que a medida que nosotros vamos teniendo hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, mi ADN se va desapareciendo en mis descendientes. Por lo tanto, mientras más ADN común tengan dos personas, quiere decir que más cerca están del ancestro común. El ancestro común tiende a ser un matrimonio, pero no necesariamente. Hay medios parentescos en estos casos, claramente como los parentescos a través de medios hermanos, esa es la razón. Aquí les estoy mostrando cómo se hace la clasificación de primos. Acá les estoy mostrando algunos primos míos, parientes que me parecen que conozco y otros que no conozco. Pero en general, se dice que existe una unidad que se inventó para esto que se llama centimorgan, ¿ya? El centimorgan es la cantidad de ADN, son centímetros, por decirlo así. Supongamos que nuestro ADN lo ponemos en una extendido y tenemos, este número acá, 6.768 centimorgans de ADN. La cantidad de centimorgan de ADN que tengamos en común con otra persona establece un parentesco aproximado. Los parentescos claros, como ya dije, son cuando son padres e hijos, con lo cual comparten exactamente el 50% del ADN. Pero ahí, como ustedes pueden ver en esa tablita, a medida que se va distanciando del antepasado común, el porcentaje de ADN en común tiende a ser cada vez menor y además variable. ¿Ok? En el caso de la planilla esta que está a la izquierda, les puedo mostrar, por ejemplo, Ana Traverso, que es mi prima hermana, que tenemos aproximadamente un 10% de ADN en común, lo cual equivale a 705 centimorgan en común. Ahora, esto es variable, porque tengo otra prima que acá tenemos 1.200 en común, primos hermanos y primo hermana de ella también. Por lo tanto, lo que quiero mostrar con esto es que el ADN no tiene una regla muy clara, por eso que esta tabla de acá tiene esta culebrita de aquí que dice es aproximado, ¿ok? Los primos hermanos van del 12 al 20%, los hermanos pueden del 35%, podemos llegar hasta el 99% si estamos hablando, o sea, al 50%, al 99% si estamos hablando de gemelos idénticos, ¿ya? Y un medio hermano puede ir de 25 también hasta 35, o sea, es bien relativo. Los parentescos que sugieren las páginas son más o menos lo que cabe dentro de esta tabla, pero hay que aplicarlo con criterio y con un poco de experiencia también, porque, por ejemplo, aquí me dice, por ejemplo, que Pablo Carbacho es mi primo hermano o mi sobrino. La verdad es que es primo segundo, pero tenemos mucho ADN en común. Eso es todo. ¿Ok? Acá les voy a empezar a explicar, este es el punto que te explicaba yo, Mariano. Eh, les voy a repetir el proceso que se hace para la búsqueda
de padres biológicos. En este caso vamos a hablar de Paula. Paula es una persona que fue dada en adopción y se terminó dando cuenta ya de adulta que ella no era hija biológica de sus padres. Y desde ahí empezó una búsqueda más o menos larga, tratando de ver quién era, sabiendo por lo menos ella tenía la referencia que al menos era chilena. Permiso. Como les digo, esto es un proceso, es un trabajo que está en proceso. Les voy a mostrar casi hasta el final, porque hay una parte que es más personal. Y vamos. ¿Qué es lo que se hace para hacer una búsqueda de padres biológicos? Lo primero, por supuesto, es que la persona tenga su propio ADN, ¿ya? Y a través de ese ADN nosotros vamos a tratar de conocer quién es esta persona desde el punto de vista del ADN y vamos a replicar su información en cuantas páginas de ADN podamos. ¿Cuál es la investigación? ¿Ya? Con esto, nosotros hemos concluido todo lo que tiene que ver con la investigación genealógica que está asociada a la búsqueda de padres biológicos a través del ADN. Lo que corresponde ahora es la búsqueda de Paula en cada uno de estos grupos familiares con test de ADN, buscando la cercanía a través del, o sea, qué tan cercanos son los parientes. ¿Cuál es la historia que está detrás de esto que yo algo les conté al comienzo? A comienzos del 2018, nosotros suponíamos en Chile que teníamos casos irregulares entre el 70 y el 90, más o menos 500 casos, pero se decidió investigar. A finales de ese año ya se había hecho la Corte de Apelaciones, había hecho las estimaciones y ya teníamos 7.500 adopciones, 7.000 más de las que habíamos, es un porcentaje altísimo más, con lo cual se creó una comisión de investigación. En julio del 2019, o sea, a un año y medio de estar a 500 casos, sabíamos que la cifra durante el gobierno de Pinochet había sido una estimación de 20.000 casos, más los años anexos al gobierno de Pinochet. Si bien ahí hay un número, perdón, Ya. Esteban está con micrófono abierto. Bueno, sabemos que las adopciones no solamente se producen durante el gobierno de Augusto Pinochet, durante la dictadura, sino que son números, son cifras anteriores. A mí me tocó trabajar con una persona de la década del 60, que había nacido el año 63. ¿Ok? Por lo tanto, estos secuestros habían partido bastante antes. ¿Cuáles son las modalidades más comunes de apropiación de niños? Primero, sobre todo en aquellas madres que se consideran vulnerables o de baja educación o algún nivel de pobreza, simplemente les dicen que lo sienten mucho, pero que el niño se murió, que no les pueden mostrar el cuerpo porque era necesario. Generalmente a estas madres las duermen por un par de días, por lo tanto cuando se despiertan le dicen, no, ya ha pasado mucho tiempo, el niño ya fue sepultado, o a veces el niño ha sido incinerado, por lo tanto no hay opción y el niño está muerto. Muchas de esas madres saben que eso no es verdad y son las madres que empiezan a buscar, ¿ya? Otro caso se produce por conceptos morales y religiosos, que lo hemos visto en un porcentaje, yo diría, de todos los casos, un 6 o un 10%, cuando alguna niña adolescente de una clase social acomodada queda embarazada y es la abuela la que da el niño en adopción para evitarse la vergüenza de una madre adolescente, de una niña que no se casa virgen, bueno, cosas que ya han ido quedando por suerte un poco atrás, pero siguen pasando, ¿ya? Desgraciadamente, el informe nos cuenta que este es un negocio establecido bastante importante, con participación de jueces, autoridades de migración, porque los niños salen de Chile, con notarios, sacerdotes, monjas, instituciones gubernamentales en general, ¿ya? Por supuesto que hay casos distintos a esto, pero en general esta es la historia. Hay muchos casos que han sido, por supuesto, voluntarios sin que haya participado ninguna de estas personas. Y la mayoría de los niños chilenos de los cuales se le ha hecho seguimiento terminaron en Suecia, en Italia, en Estados Unidos, Holanda, Francia y Alemania. Este es un escenario desolador, por lo menos como país es una vergüenza. Este es un caso que se ha repetido en todo, por lo menos en Latinoamérica, así que no es algo propio nuestro. ¿Ok? Ahora, afortunadamente, y desgraciadamente, a partir del sufrimiento, han surgido algunas organizaciones. Eh, yo personalmente coopero con una que se llama Nos Buscamos, que parte de la experiencia personal de su fundadora, que es Constanza del Río, que fue una niña apropiada. Ella fue dada en adopción irregularmente hasta que finalmente logró encontrar
a su padre y a su madre, con quienes actualmente con el padre tiene contacto. Otro grupo, que es un grupo de mujeres que se asoció, que es un grupo de Facebook, son Hijos y Madres del Silencio, también basada en su propio sufrimiento, decidieron construir este grupo y hacen búsqueda. Cada uno de estos grupos trabaja en forma independiente y han tenido muchos logros. Y en Argentina me ha tocado trabajar con Encontrarnos, el grupo formado por Alejandra Boicochea, que tiene el mismo objetivo. ¿Ok? Eso es. Acepto preguntas y ustedes me contarán. Pues muchísimas gracias, Pablo, muy interesante. Realmente una cosa que muchos no sabemos mucho de ello y bueno, una explicación para mí fantástica. Fantástica. Así que muchísimas gracias y damos paso al turno de preguntas. Bueno, Enhorabuena, la verdad Pablo. que muchas gracias, muchas gracias. Esta es una investigación que la verdad es que llevamos con Cristian Cofré y con Rui Baeza, que no sé si habrán subido, ya creo que llevamos cerca de 2 o 3 años haciéndolo. Nos hemos llevado muchas gratas sorpresas, hemos visto el sufrimiento de mucha gente, así que es una bonita historia. Muy bueno. Bueno, lo primero, Pablo, darte la enhorabuena. Voy a dar palabra primero a Carolina Ceballos, que ha solicitado el turno de palabra a través del chat. Adelante. Hola, buenas noches a todos. Pues yo me he quedado bastante impresionada porque has descrito mi historia. Estoy bueno, hace 2 años que me hice la prueba de 23andMe y buscando mi familia biológica porque soy adoptada. Y bueno, pues no sabía cómo tirar, ni por dónde salir, ni qué tenía que buscar. Desconocía totalmente todo. Y bueno, pues a raíz de ponerme en contacto con muchos grupos por Facebook, pues mucha gente que te ayuda, que hay mucha gente muy buena y te ayuda, pues me iluminaron un poco y me encaminaron. Solo tenía 3 primos terceros, que era lo más cercano que me salía. Solo 3 primos terceros, un 0,80%. Y solo tenía eso para tirar. Entonces, uno de ellos tenía la cuenta privada, ni me respondía ni nada, y de los otros dos, pues conseguí ponerme en contacto con ellos, pero se desvincularon, pero pude contactar con algún familiar de ellos y, y me ayudaron a darme algún dato de familiares. Y empecé a pedir partidas de nacimiento de esos familiares y hacer sus árboles genealógicos. Hace 4 días literal, he encontrado la conexión, que son unos tatarabuelos. Pero me sale, por parte de uno me sale una señora y por parte de otro me sale el hermano. Tienen los dos el mismo padre, son todos del mismo pueblo. Y bueno, he organizado un viaje bueno, soy de aquí de España, vivo en Madrid y mis raíces que he encontrado son de Burgos, de Castilla-La Mancha. Y he organizado un viaje para ir el día 2 de julio y voy a ir a ese pueblo. Voy a acercarme, voy a ir al Archivo Diocesano de Burgos, donde ya tengo pedida cita para ver los libros y poder saber cuántos hermanos eran y poder ver los certificados matrimoniales con quién estaban casados cada uno y empezar a tirar para abajo. Ahora viene el problema, porque no sé qué rama va a ser. Entonces, en Te va esas a estoy. contar. Un dato, Carolina, no te quedes solamente con los matrimonios, dedícate a ver los hijos, porque cualquiera de ellos que haya tenido un hijo soltero, no lo vas a encontrar en el libro de matrimonios como matrimonio y puede ser tu rama. Bueno, a ver, en principio me remonto a 1860, que estas personas nacieron en 1860 más o menos. Sí, bueno, es que a ver, y puede haber endogamia y puede haber muchas cosas, pero no sé, es que ahora mismo estoy en ese punto, que es el más difícil. Bueno,
Si tú quieres, después nos puedes llamar. Me imagino que Cristian también ofrecerá ayuda, pero me puedes llamar y te podemos orientar un poquito en qué cosas buscar. Encantado de hacerlo. Yo veo Eh, que pero vosotros controláis todos mucho. Si me dais vuestra ayuda a continuar el camino y me asesoráis de alguna manera, os lo agradecería un montón. Vamos, o sea, porque, bueno, a lo mejor a vosotros también os apasiona este mundo, ¿no? Pero, pero bueno, es difícil y muy enrevesado. Mm. lo más importante, Carolina, es que hay casos de éxito. Entonces, no pierdas la fe. Tienes muchas posibilidades de llegar a donde quieres llegar. Así que Sí. no es fácil y Una, y no es rápido. Pero una anotación que te voy a hacer, que gracias a la página de DNA Painter fue donde conseguí, porque unos primos me salían en 23andMe, otros en MyHeritage, y gracias a la página de DNA Painter me ayudó otro adoptado que controlaba mucho y me dijo, vete pasando todos los cromosomas que tiene cada uno y a ver dónde se solapan, lo que tú decías. Y porque es que la página que has enseñado donde se solapan los cromosomas en 23andMe, yo eso no sé dónde está, no lo he conseguido ver. yo te lo muestro. No sé dónde está. Pero bueno, gracias a la página de DNA Painter fui metiendo los parientes más cercanos y vi que se solapaban. Entonces dije, pues en efecto, estos son. Y gracias a eso, pues lo que pasa es que hay gente que no te ayuda a dar datos, porque tengo otra señora que vive en Estados Unidos y que me solapa con otro pariente, pero me ha bloqueado los mensajes. No me deja ni preguntarla ni nada de nada. Entonces estoy un poco como atada de pies y manos. Solo puedo tirar de esos dos primos terceros y del tatarabuelo que he encontrado, que Yo tengo te que diría que saber es más ahora común, cuál de ellos son, cuál de ellos es. es bastante común que la familia no te dé datos. ¿Ah? Ahí nosotros cuando hemos hecho cursos con Cristian y con Ruby, hacemos bastante hincapié en la aproximación a la gente, porque en general la gente siente como que vas a llegar a pedirle el resto de la herencia o poner una Exactamente, demanda. exactamente. Nosotros hacemos la primera aproximación en general es decir, sabes que estoy buscando un parentesco muy lejano que tenemos, aunque sea tu hermano el que estés llamando, porque finalmente la gente se asusta. ¿No? Sí, Bueno, sí. muchas gracias. De verdad, ahí después, a través de Mariano o como sea, pues conseguir Sí, a ver, mi correo yo, como Cristian y yo no. si queréis Sí. puedo dejaros mi correo electrónico en el chat y quien tenga buena voluntad de echarme una mano o lo que sea, pues os lo agradezco Yo enormemente. lo tengo para anotar. Ruby está ahí por ahí. A lo mejor Ruby tú puedes anotar el correo cuando lo anoten. Lo pongo en el chat, ¿vale? Por Una favor, Sí, yo cosa, lo Carolina. perdón, pongo. Carolina, perdóname, creo que has respondido a la pregunta, pero preguntaban por el chat, creo que era Sonia, en Ah, qué es que no he página. leído, perdón, no he No, no te leído. preocupes, para eso estoy yo, no te preocupes. Nos preguntaba que en qué plataforma, en qué página web habías encontrado los match, las coincidencias. Pues Creo que mira, nos está explicando, pero sí, pues eso, tengo dos primos terceros con un porcentaje de 0,80 en 23andMe y luego tengo otro primo tercero en MyHeritage. Entonces, lo que hice fue meterme en DNA Painter y como los de 23andMe no están en MyHeritage porque no pasaron los datos, pues entonces con el DNA Painter lo solapé yo. Mm. vale. También había solicitado el turno de palabra a Ruby Baeza. Adelante, Hola, Ruby. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan, verdad? Sí, un poquito bajo, pero te oímos. Déjame acerco un poquito, le subo volumen. Ahí. Eh, yo soy Rui Baeza de Chile. Somos socios fundadores de Vía la Genealogía junto a Pablo, a Cristian, José y Arturo. Y tenemos una pyme, como les llamamos aquí en Chile, que se llama ADN y Genealogía. Esta pyme ha estado apoyando voluntariamente como genealogistas a la organización Los Buscamos.
Y Pablo decía, es súper triste y es cierto, pero hay una parte maravillosa que no tiene precio y te lo lloras todo cuando hay un encuentro, un reencuentro. Los hemos visto, nos han contado y te juro que es de verdad emocionante. Por las circunstancias que hayan sido esta separación, este robo de niños, este tráfico de menores, pero cuando se juntan, de verdad es impagable. Gracias por darnos la oportunidad de participar en una cosa como esta. Eso. Le damos la palabra a Esteban, que también está solicitando a través del chat el turno de palabra. Adelante, Esteban. ¿Me escuchan? Sí, y después a Sonia, sí. Mira, Adelante, Esteban. primero que todo agradecer infinitamente a Pablo, a Rubí y a Cristian, que he tenido la fortuna de conocerlos. Hoy me conocen como Sebastián. Son unas personas de un tremendo corazón y un gran conocimiento. Y personalmente a mí me enseñaron todo lo que sé y me permitió a través de la estrangulación, a través de la genealogía y a través de la genética encontrar a mis abuelos biológicos y me dio la herramienta también para ayudar a otras personas. Así que más que nada es hacer público lo que ellos hacen, el buen corazón que tienen, la tremenda experiencia que tienen, la calidad humana y de profesionales que son. Y un dato para Carolina también, que estaba escuchando, en España hay una fundación que se llama Infogenes, que dirige Pedro Centeno Erro, que también se dedica a ayudar y apoyar a Le personas que fueron conozco, le apropiadas. conozco, le conozco. He hablado con él muchas veces y me ha ayudado mucho. Eso, pues, eso quería decir, así que muchas gracias a Pablo Unseco, Cristian Ru, igual todo en su área, y felicitaciones, y ojalá que esto quede grabado para poder después verlo en más detalle todo y entenderlo a lo que les cuesta un poco más o nos cuesta un poco más. Gracias, Sebastián. Pero no quedó grabado, no está grabado principalmente porque hay datos personales. Bien, ha pedido la palabra Sonia Mesa. Adelante, Sonia. Hola, buenas noches. Bueno, yo lo que les quería contar, también, pues ya saben, trabajo en MyHeritage y tenemos pues siempre muchas consultas sobre ADN, colaboramos con Nos Buscamos, colaboramos con Pedro Centeno, Erro, con un montón de asociaciones, ¿no? A lo mejor lo que decías, Pablo, es que es bueno tratar de entrenar a la gente cómo tendría que ser ese primer contacto, porque lamentablemente en algunos casos en que han resultado súper bonitos y qué sé yo, también hay, no siempre, pero hay un interés económico y es verdad, o sea, la gente a lo mejor no se niega porque sí, porque solo sospecha, ¿no? A lo mejor de esa parte o la parte que a vosotros han tocado no es así, pero por ejemplo en caso de hijos y madres en el silencio, pues bueno, hicimos, el ADN hizo que una hija se reencontrara con la madre y después de un año después, cuando ya por fin habíamos logrado a lo mejor que salían en televisión o que la historia tuviera difusión, ¿no? Porque al final yo soy la encargada de marketing del área hispana, pues bueno, se había distanciado la madre porque quería tener que le dieran vida a una casa que supuestamente le pertenecía, ¿no? Entonces también nos encontramos con la parte fea de la historia y bueno, nada, en todos lados hay gente con buenas intenciones, gente que no la tiene tanto, y ni les cuento yo también del caso de decir, no, yo no quiero aparecer en un vídeo porque ¿qué me pagáis, no? Entonces, claro, tú dices, bueno, a lo mejor con Pedro Centeno, ¿no? Hablamos siempre, bueno, lo importante sería la difusión para todos estos adoptados que están esperando que aparezca su familia, pues a la medida que se compre más ADN, pues eso va a saltar, que ya lo sabemos, ¿no? Y siempre, bueno, pero quiero, qué sé yo, 15 ADN, mándame 20 ADN y cuestiones así. Entonces, bueno, nos falta camino, pero yo también tengo mucha esperanza en que todo esto cada vez va a ser mejor. Y eso, gracias.
También había solicitado la palabra Marta Mónica. Adelante, Marta. Gracias, Pablo. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, sí. Excelente presentación, muchísimas gracias. Te quería preguntar, esta parte de hacer las triangulaciones se presta muy bien como para un software. ¿Tú conoces si hay algún tipo de programa que pueda hacer ese tipo de relaciones? O sea, ¿Tú dices algo adicional a lo que ya te entrega MyHeritage para el tema de las triangulaciones o que te entrega el 23andMe? sí, correcto. O sea, poner uno el ADN y correr un programa que le pueda decir a uno, analizar las relaciones y darle a uno como una línea de descendencia. Me explico por qué estoy haciendo esta pregunta. Tengo 3 personas que son con apellidos diferentes que se relacionan con nosotros y tienen más o menos 23 centimorgans de relación. Pero no hemos podido establecer, a pesar de que los 3 se relacionan conmigo, no hemos podido establecer una relación entre ellos para definir los apellidos ancestrales. Estaba pensando que de pronto podría haber algún programa que le dijera a uno, que analice todo y le diga a uno, bueno, este es el apellido por el que debería irse. En nuestro caso es el abuelito de nuestra abuelita vino de Europa alrededor de 1823 a Sudamérica. Estamos más o menos escogiendo esos datos, pero no hemos podido saber de dónde viene. Entonces estamos buscando apellidos en Europa que no tienen ninguna relación pues, con nuestros parientes aquí en Sudamérica o en España. Y básicamente hicimos un análisis con el Living DNA que nos dijo de qué parte de Europa venía pues, el abuelito de nuestra abuela. Entonces sabemos la parte de Europa de donde viene, pero no hemos podido conseguir el apellido. Sospechamos que probablemente cuando vino a Latinoamérica lo latinizó, o sea, no es el apellido que se utiliza actualmente. Entonces, pero hemos encontrado muchos, digamos, primos cuartos, quintos, bastantes, pero no hemos podido descubrir que los relacionen entre sí, lo cual nos daría una indicación de dónde viene el tatarabuelo. Entonces, La la verdad es que pregunta no existe, no Cuéntame. existe que yo sepa, el programa que tú dices, yo no lo he visto, ¿no? Tal vez Cristian lo haya visto, pero yo no, además me parece muy difícil poder precisar a partir del ADN de quién tienes ese trozo, salvo la triangulación que te permite hacerlo, pero con el apoyo de la genealogía. O sea, un trozo de ADN no te va a decir jamás este corresponde a su tatarabuelo paterno, materno, materno, porque eso no está indexado así en el ADN. Simplemente tú tienes un ADN, no hay un origen escrito ahí. No, correcto. No, mi idea es, por ejemplo, tengo a 3 personas o más, ¿cierto? 10 personas, digamos que tengan más que, digamos, 30 centimorgans, ¿cierto? Y ellos tienen una lista de apellidos ancestrales, digamos, 30 cada uno. Entonces, estaba pensando que de pronto podría haber un sistema por el cual coja todas estas combinaciones y encuentren un patrón común, lo cual daría la indicación de cuál es el apellido de donde se origina la relación de ADN. No, sería maravilloso, pero no. Además, tienes que tomar en cuenta que el apellido no te marca necesariamente un parentesco. Cristian, ¿quieres aportar algo? Sí, dale, dale. Sí, disculpa. En MyHeritage justamente hay una herramienta que se llama agrupaciones automáticas, que lo que hace es crear justamente lugares y apellidos para generar una lista, agrupaciones, unos clusters de personas que tienen cercanías contigo. Entonces tú vas a tener un clúster para un cierto grupo, perdón, vas a tener un cierto grupo de personas que se relacionan contigo, ya sea por algún lugar geográfico o por apellido. Vas a tener otro grupo que se relacionan contigo por otro lugar geográfico u otros apellidos que están vinculados, y así. Es probablemente lo que más te sirva, pero como decía Pablo, tú desde el ADN, que un número en el fondo, ese número no viene acompañado de un apellido,
si tu abuelo, el abuelo de tu abuelo es por tu línea de varón, me parece, ¿no? Del DNA que le hicieron el test, ¿no? ¿O me equivoco? A ver, no, es el abuelito de mi abuela materna. O sea, viene mamá, abuela, después papá, después papá. Mira, lo que te recomendaría no es 100% que 100% te va a resultar, pero te recomendaría seguir, hacer la genealogía por línea de varón desde Ajá. de un hermano de tu abuela, descendiente de este tatarabuelo tuyo, hasta el día de hoy hacerle un test del DNA-Y, que es por la línea de varón. Eso, meterlo en todas las bases de datos posibles hasta que alguien también de la varonía de tu apellido, o sea, de tu familia, de la varonía de ese abuelo desconocido, haga un test y tengan el match. Y ahí quizá vas a tener más información. Pero tienes que entender también que las temporalidades son muchas. Es decir, el match se puede haber dado con un antepasado en común que vivió hace 1000 años. En cualquier parte, ¿sí? Correcto. Pero con suerte también se podría dar el caso que encuentras a alguien con el que comparte un antepasado común hace 6 generaciones. Eso te deja ya súper bien posicionado. Ok, muchas gracias. Un comentario que quería hacerles a todos. El mejor sitio para localizar sitios geográficos en Europa se llama Living DNA. O sea, yo me he hecho análisis por 4 diferentes servicios y el Living DNA fue el que nos dio, digamos, la parte geográfica de Europa más exacta, más reducida de nuestro antepasado. Pues Disculpa, quisiera otra vez interrumpir un poquito, última vez, pero tienes que tener mucho cuidado con esas vinculaciones geográficas que se hacen, ¿ok? Todas las compañías tienen sus propios algoritmos que las hacen en base a sus propias investigaciones y a investigaciones que se han hecho con distintas universidades. Tú, en general, hasta ahora que yo sepa, tú no puedes hacer un zoom a un pueblo particular con tu ADN, o sea, ni siquiera un país. Las historias de los países son bastante complejas, muy mezcladas, como para separar las cosas tan fácilmente. Por eso, en general, lo que uno ve en todas estas proporciones de ancestros, estos porcentajes que aparecen, son regiones geográficas o algunas poblaciones que son particularmente, por historia, muy aisladas. O sea, no sé, Córcega, País Vasco, etcétera. Pero son muy puntuales. ¿Ok? Entonces, yo tampoco creería muchísimo si a mí me dicen que viene de una zona o de un pueblo específico de Europa. No, hay que tener mucho cuidado con eso, por si acaso. muchas gracias. Excelente. Muchas Y por gracias. ejemplo, perdón, lo mío va a ser súper cortito. Por ejemplificar un poco en el caso de MyHeritage, el proyecto en el que se basa se llama Poblaciones Fundadoras y se envió unos test de ADN a personas gratuitos, a personas que tuvieran 4 generaciones en el mismo país, que no hubiera mezcla, ¿vale? No hubiera mezcla de antepasados. Por ejemplo, qué sé yo, mi esposo participó en una de ellas y bueno, lógicamente todas sus 4 líneas tenían que haber nacido en España. Entonces, después de ahí, ¿qué otras cuestiones van metiendo? Por ejemplo, para saber el ADN de Chile o de América Latina, pues tampoco nos lo van informando, ¿no? Pero sabemos que para sacar la comparación inicial de dónde sería originario tu ADN es esa. La verdad es que eso es bastante complicado porque además nuestra historia, como dice Cristian, no puede tener una ubicación. Somos tan mestizos que tú estás tratando de llegar al pueblo de tu tatarabuelo y a lo mejor tu tatarabuelo era nieto de 4 nacionalidades distintas. Entonces no tienes cómo establecer claramente una ubicación muy certera para eso. Había solicitado el turno de palabra a Carlos Casas. Adelante, Carlos. Pablo, pues muchas gracias, muchas felicidades, una excelente charla, muy didáctica.
Y evidentemente, como en todas las profesiones y en todas las ocupaciones, hay la nueva boga, ¿verdad? Por ejemplo, en la educación, las tecnologías de la información y comunicación, y aquí en la genealogía, pues el ADN. Yo tuve oportunidad de escuchar algo de esto en Expo Genealogía en México, que se hizo en el 2018, y varios ponentes, entre uno de ellos, nos compartió esta información tan importante sobre las cuestiones de los ADN. Y ahorita que escucho tu excelente ponencia, pues primero, no sé si yo la entendí bien o al momento que voy a efectuar esta pregunta, y pues me gustaría tener más claridad, porque sí tengo interés en algún futuro en realizar alguna de estas cuestiones. Y es una cuestión que tú decías, si el ADN se disuelve o se va perdiendo, y aparentemente nos mencionan que son 4 o 5 generaciones las que se pueden rastrear, ¿cómo es posible, en el ejemplo concreto que tú pusiste, en el caso de tu genealogía, que llegaste a un ancestro del siglo XVII, o bien cómo pueden ubicar estos haplogrupos y estos antepasados más antiguos a través de esta prueba? Eso es lo que quería comentar. Y Lo que segundo, pasa es que eh, en dale. México, nada más, y en México, ¿cómo podríamos acceder a este tipo de pruebas? Eso es todo. Ahora sí ya. Muchas gracias, disculpa. La más fácil es cómo puede ser el tipo de prueba es mirando las páginas que yo mencioné porque deben estar todas en México. Sin duda está MyHeritage, sin duda está Family Tree DNA. No sé si llega a 23andMe y Ancestry, pero con esa ya tiene suficiente. ¿Ya? Ahora, juntaste dos cosas en la pregunta que te las tengo que separar. La información que se va, entre comillas, disolviendo, porque en realidad se va mezclando y mezclando y mezclando y mezclando hasta ir generando cada generación un ADN nuevo, es la que se llama autosomal, que corresponde a 22 pares de cromosomas. Sin embargo, y lo mismo que le explicaba a Cristiana, que estábamos hablando al comienzo, la que se mantiene prácticamente inalterable es la que tiene que ver con el cromosoma Y y con la información X mitocondrial, o sea, lo que está contenido en el mitocondria de la X. Eso se mantiene sin cambio y se pueden hacer algunos rastreos de parentesco por sobre las 45 generaciones, ¿ya? Porque lo que va teniendo son pequeñas mutaciones, pero solamente en los cromosomas sexuales, no en el autosomal. ¿Sí? Excelente, muchas gracias. Eso es lo que yo necesitaba, la clarificación. Muchas gracias, Pablo. Excelente, felicidades. Ahora, métete, si quieres me escribes, después yo te doy los nombres de las páginas, tú tienes mi correo, pero yo creo que están todas, se me ocurre que están todas, porque además México es un mercado enorme, así que deben estar todas. Excelente. Muchas gracias. ¿Vale? Yo, como creo que ahora mismo no hay nadie que esté pendiente de turno, tenía una palabra. De nuevo, reitero que lo he hecho muy atropelladamente las felicitaciones al ponente, a Pablo Blanco, porque ha sido muy didáctico, ha sido ilustrador, que creo que es la idea de esta ponencia. Y aún así, tengo una pequeña duda que es más teórica que práctica, ¿no? Pero cuando hablamos de grupos de etnias en cuanto al ADN, realmente, ¿cuál es la base para conformar esa identidad en cuanto a etnia o grupo, entre comillas, nacional o regional, ¿no? Pues Europa del Este, tal. Quiero decir, ¿hay unas bases de datos de ADN que se compartan y que sirvan para dar esa información? ¿O cómo se genera esa identidad, ese grupo? El primer grupo, la primera opción que se hizo de investigaciones que tenía que ver con el ADN fue el Genographic Project del National Geographic, que fue, en el fondo, ir levantando muestras de los pueblos existentes, pero basándose en el concepto que tenía la endogamia. Es decir, un poco lo dije al comienzo, para que tú te hagas la idea, así como los lenguajes. La idea era que ciertos grupos que se mantenían cerrados al resto de las comunidades iban generando su propio ADN. ¿Sí? Se tomaron muestras sobre esos mismos, con esas mismas colectividades para establecer esto es referencial, es súper referencial. De hecho, por ejemplo, es tan poco cierto o tan poco concreto lo que está haciendo que a ti te puede salir, por ejemplo, que tienes ADN polaco y en realidad lo que tienes es un abuelo ruso y una abuela alemana, ¿ya? Pero se basa que la combinación quedó de esa manera y aparece como polaco. Lo vi justamente en el caso de una amiga, ¿ya? Por eso te lo cuento. Entonces, se basa generalmente en la conformación que se ha dado por grupos que se han mantenido de alguna manera cerrados en sí mismos. Ujú. Entiendo.
Claro, en ese punto, realmente lo más fidedigno, entre comillas, ya no en el detalle que hemos visto, por ejemplo, en el caso que tú nos has expuesto en la ponencia, sino para poder encontrar una relativa certeza en un haplogrupo, por ejemplo, lo más interesante es hacerse, entiendo, un estudio de ADN, por ejemplo, del cromosoma Y o del mitocondrial. ¿No es así? Pregunto, ¿eh? Los haplogrupos están en los cromosomas sexuales, ¿ya? Por eso que tiene que ser el Y o el X mitocondrial. Y quitarlo aparte del autosomal. Sí, son cosas completamente distintas. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, en el caso mío, que correspondo a un americano bastante común y corriente, mi X mitocondrial es nativo americano, ¿ya? Y la ruta migratoria que establece que es una ruta que partió del centro de África, cruzó por Bering en miles de años, hasta llegar, a Chile, ¿ya? Eso no está reflejado en mi autosomal, ¿ya? Yo tengo un porcentaje nativo bastante bajo. Sin embargo, mi información X mitocondrial es 100% nativo americana. Gracias. Creo que también tenía pedida la palabra por privado el señor presidente. Mariano, adelante. Tengo una curiosidad. Me gustaría saber hasta qué punto hay un margen de error en todo esto. Es decir, hace, no sé, hará un año o año y algo, con esta historia de la nacionalidad por origen sefardí y tal, una chica que fue compañera mía de colegio, de origen judío, no sefardí, sino que nací, entiendo que es, eh, que luego sus abuelos se fueron a la Argentina, y ella pensaba que podía pedir la nacionalidad, y me dijo, oye, tú eres genealogista, te paso esto, se ha hecho mi hermano el test, y me lo pasó, ella sí que es una chica que tiene origen judío por parte paterna, los dos bisabuelos se sabe que murieron en el Holocausto, y por parte materna un origen italiano. Pero le salía en el test un 5%, que me parece mucho, de origen hindú. Esto puede ser un error porque es demasiado porcentaje. Hay dos cosas que hay que separar. Primero, una cosa que ya dijo Cristian, es que cada una de las páginas tiene su propia fórmula, ¿ya? O sea, yo en una página tengo un porcentaje inglés muchísimo más alto que en otras. Te estoy hablando de 20 contra 5, ¿ya? Entonces, depende de la fórmula que tenga cada una de las páginas para hacerlo. Ahora, los porcentajes menores, más chiquititos, son siempre candidatos a duda. Muchas de las páginas te ofrecen, cuando te muestran tu test de ADN, te ponen una ventanita al lado que dice cuál es el porcentaje de confiabilidad que usted quiere. Cuando tú lo pones bajo, te aparecen todos estos pedacitos chiquititos de etnias en alguna parte del mundo distinta, pero a medida que tú vas subiendo, le vas subiendo el parámetro de certeza, te va eliminando estos chiquititos y se queda con las grandes cantidades en centimorgan o los grandes porcentajes, ¿ya? Y algunos de esos porcentajes grandes también se disminuyen. Por lo tanto, ¿hay certeza? No, no hay. Hay una aproximación. Ahora, uno elige en la página que más le guste el perfil que te ofrecen. Si en una eres algo que no quieres ser, no te vayas a otra página, ¿no? Eso lo hacen todos. Bien, también ha solicitado la palabra Ana. Adelante, Ana. Gracias. Bueno, Pablo, enhorabuena por la charla, ha sido muy clara. Yo al menos me he enterado de cosas que no sabía. Yo tengo dos preguntas. Por un lado, si existe esa diferencia de interpretación en distintas empresas, ¿cómo se puede llegar a una conclusión? Es decir, si en una te sale el 40% de lo que sea y en otro te sale el 10% en el mismo elemento, ¿eso cómo se interpreta? O cuando tú mezclas los resultados en distintas, vas cruzando los datos en distintas empresas, ¿eso cómo se puede interpretar?
Eso por un lado. Y por otro lado, una cosa que ya es diferente, ¿no? ¿Qué hacen las empresas con estos datos? Porque yo he leído algún artículo que no sé qué empresa de esta había vendido a alguna farmacéutica, sobre todo cuando las pruebas se hacen vinculadas a test de salud. Pues han vendido a alguna farmacéutica datos o cuestiones para poder seguir investigando. ¿Qué hay de cierto en esto? Respecto a las diferentes páginas, yo la verdad no te podría decir cuál es la correcta respecto a las interpretaciones, pero ahí es donde te acompaña la investigación genealógica. Cuando tú haces una investigación genealógica, más o menos te vas a quedar con un perfil de una página que más o menos corresponda a tus investigaciones, suponiendo que tu genealogía es correcta. Si hay por ahí un papá que no era el papá, bueno, estamos fritos. Y si el papá más encima era de otra etnia, doblemente frito, no lo vamos a encontrar. ¿Ya? Desgraciadamente esta historia es así. Yo, la verdad es que mi opinión es que no son 100% certeras, ya que una misma matriz de datos, tu mismo ADN puede ser interpretado de distinta manera. Por lo tanto, hay algo respecto a eso. No es 100% confiable. Ahora, la segunda pregunta a lo mejor la podría responder Sonia, que seguramente tiene más claro. En el caso de, por lo menos en MyHeritage, entiendo yo que hay muchas normas de confidencialidad, pero no sé. ¿Quiere contestar la Sonia o digo yo nomás que no tengo idea? Sí, no tengo problema, no está grabado esto, ¿no? No está grabado, no está grabado. No, particularmente Gilad, quien es el CEO de MyHeritage, les preocupa mucho la privacidad y ceder o vender los datos. Y es algo que ponemos en letra grande siempre de que no se van a ceder, ¿no? Sabemos de otras empresas que sí, de hecho esta semana me molestaba bastante porque salió un artículo antiguo diciendo que se subieron datos a una página, el FBI los vio y entonces encontraron al asesino de Golden Gate o no sé cuál, ¿no? MyHeritage no permite hacer eso. Y como sus servidores no están en Estados Unidos, sino en Israel, pues se puede dar el lujo de que ellos no puedan entrar, ¿no? Tenemos una legislación diferente. Otras empresas no. Y ustedes pueden buscar en la web y van a ver cómo los datos se venden. Ahora, como siempre, yo digo lo que sé hasta hoy. Nosotros no vendemos los datos, nos preocupamos de ello y si un usuario una vez que se hace el ADN también pide que se destruya la muestra, se hace. Sí tenemos ADN de salud y yo lo he probado particularmente, pues mi familia también, y los datos que brinda son una estimación de una enfermedad en la que tienes un alto riesgo de padecer si se da todas las variables, ¿no? Pues bueno, ese tipo de cosas. Yo, claro, yo qué os voy a decir, yo no tengo miedo, me da igual. O sea, y si el ADN alguien lo va a usar para mal, pues yo creo que va a estar también lejos sinceramente, de nuestro alcance. Así como ahora nos enteramos que las páginas de diferentes grupos del gobierno son atacadas por hackers. Yo pienso que a veces a la tecnología, pues por más que le pongamos cortapisas, en algún momento todos tendremos el teléfono móvil que hace 20 años dijimos que no tendríamos. Entonces, bueno, no sé, ahí lo dejo. Bien, gracias. Creo que Emilia Arcia tiene levantada la mano, aunque no ha dicho nada en el chat. Si quiere intervenir, adelante. Sí, es que no encontraba dónde poner el chat. Y por cierto, déjame poner la cámara, es que yo siempre la apago porque, bueno, no voy a poner la cámara porque el problema es que o tengo audio o tengo cámara, pero a veces las dos cosas juntas no funcionan. Bueno, quería mencionar un par de cosas. Una es el asunto de la privacidad de los datos. Que yo sepa, primero que todo, yo no tengo ninguna asociación con ninguna de las compañías. Me he hecho la prueba en Ancestry, me he hecho la prueba en 23andMe, la he subido a MyHeritage, a Family Tree, a GEDmatch, a toda parte que me ha permitido hacerlo o gratis o relativamente barato. Y utilizo todas las herramientas, me encanta. Tengo esperanzas de algún día
Claro que eso no va a ser hoy ni mañana, no sé si viviré para verlo, pero de que algún día pueda descifrar el padre de un tatarabuelo mío. Así que estamos hablando de distancia a largo plazo, o sea, de un hombre, el padre de un hombre que nació en 1835. Así que estamos hablando de esperanzas locas, pero bueno, quizás. El asunto que a mí me llama la atención es que hay personas que tienen terror de dar su ADN por miedo a lo que le van a hacer. Y a mí me llama muchísimo la atención eso, porque con el ADN no van a identificar tu cuenta bancaria, no van a identificarte a ti personalmente. O sea, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Yo me quedo atónita de que las personas tienen miedo en dar los resultados del ADN, porque no se usa como identificación. O sea, usamos como identificación el dedo gordo, un dedo para las cosas de la computadora, facial recognition, como se dice, facial para reconocer la persona, etc. Se usa la voz. Algunas compañías que uno llama, que tiene banco o cosas financieras, entre otras cosas que usan, reconocen la voz del usuario, de la persona que está llamando. O sea, muchísimas cosas, pero el ADN no se usa. Entonces, que me digan a mí de que quizás dentro de 100 años saquen una tecnología de que combinen el ADN mío con el ADN de qué sé yo quién, de que hace, y puedan identificar a un bisnieto, bueno, pues yo lo siento mucho, pero no se puede vivir en un estado de temor de lo que pudiese pasar dentro de 100 años. Eso es en primera. Entonces, a mí, pues si sacan el perfil mío, pues ¿qué es lo peor que pueda pasar? No me van a robar el dinero del banco. Esa es en primera. En segunda, es la posibilidad de que un familiar mío haya cometido un crimen. Bueno, no lo usan para el que se llevó la luz roja en la esquina de la casa. Para identificar para eso. Cuando usan para un crimen, lo usan para una cosa muy seria, como una persona que ha matado a varias personas o cosas así. Yo lo siento muchísimo, pero si un primo mío, si alguien, aunque sea quien sea en mi familia, ha cometido un crimen así, pues, y mis datos ayudan a identificar a esa persona, pues yo lo siento, pero es una triste realidad. O sea, quizás yo lo digo así porque tengo plena confianza en mis hijos y no pienso que en ningún momento ellos van a estar involucrados en un crimen de ese tipo de cosas. Y si una persona tiene familiares que son con ciertas actitudes o con ciertas conductas dudosas, pues comprendo que pueda tener miedo de que van a descubrir a un primo o a un qué sé yo quién, pero yo no tengo a nadie así en mi familia. Entonces, tampoco me van a hacer un clone, una reproducción de la persona. O sea, yo simplemente no me da miedo. Entonces, ¿qué pasa? Eso por una parte. Por la segunda es de que yo sepa, por ejemplo, 23andMe, creo que sí ha vendido datos. Yo trabajo con datos, no de genealogía, no de genética, sino otro tipo de datos. Y yo comprendo la diferencia entre el dato del individuo y el dato de grupos. Entonces, cuando se dan datos de grupos, el individuo no se puede identificar. O sea, cuando venden una base de datos de miles de observaciones, no identifican, pues este es Juan Pérez y este es María Sánchez y así, ¿no? Sino lo que se hacen estudios estadísticos sobre propensidades, o no sé si la palabra la inventé, pero bueno, discúlpenme si la inventé, sobre asociaciones
ciertos perfiles genealógicos y tendencias a enfermedades o reacciones a drogas y todo esto. Si la compañía gana financieramente, si la farmacéutica gana y es capaz de desarrollar una mejor medicina y hace millonarios a no sé cuántas personas o ayuda a las ganancias de no sé cuántas personas con esa medicina, yo pues encantada de la vida, porque con mi mínimo dato que yo he dado, estoy beneficiando a un mundo, posiblemente en el desarrollo de una medicina que va a ayudar a personas. Entonces, yo pues encantada de que usen mis datos para eso y que yo no gane nada, no importa, quién sabe. O sea, primero que todo, aunque yo no gane nada, quizás dentro de 20 años yo misma use la medicina esa para una enfermedad que vaya a desarrollar, o un hijo mío, o un familiar, y aunque no sea un beneficio personal o familiar, pues si el mundo se beneficia, pues divino. Así que yo simplemente menciono esto porque a veces me quedo un poco atónita al miedo que hay en hacer las pruebas de ADN, y yo comprendo de que es normal y prudente tener reservaciones sobre una cosa que no se conoce. Pero informándose uno bastante del tema, uno ve de que por lo menos yo no he encontrado ningún peligro. Y bueno, me callo y me bajo de mi soapbox, de mi cajón de... Solo eso. Lili, me gustaría responderte, no porque me conste, sino que porque yo varias veces me han hecho esta misma pregunta con respecto a lo que tiene que ver la seguridad de los datos. El principal miedo que se produce respecto a eso no es que te vayan, las cosas que tú mencionaste son absolutamente válidas, pero el miedo está en que si yo decido tomar un seguro de salud y alguien tiene mi ADN y dice que yo soy propenso al cáncer y yo quiero un seguro para evitar que yo tenga cáncer, no me lo van a dar. Ese es el miedo. Yo comprendo La eso. información que entrega mi test respecto a la propensión se transforma en una negativa cuando yo necesito asistencia. Estoy completamente de acuerdo de eso. Comprendo esa situación. Creo que ahí hay dos cosas. Una es que la venta de los datos o proporcionar los datos no es a nivel personal. O sea, no van a decir Pablo Blanco. Esa es en primera. Y en segunda, de que hay leyes contra eso. Por lo menos eso es lo que yo comprendo, por lo menos en este país, en Estados Unidos. Estoy de acuerdo. Estoy de No acuerdo sé que si haya me leyes. equivoco. Está bien, yo estoy de acuerdo contigo. Hay leyes. Ahora, no estoy de acuerdo contigo en que el ADN tiene nombre. ¿Ya? El ADN sí va con mi nombre. Sin embargo, No, pero cuando las leyes... cuando venden los datos, no los venden, no los venden con identifiable, no los venden con la identidad. Ya, pero suponte que yo lo quiero comprar para mi seguro, efectivamente se va a vender. Pero más allá de eso, esto está como en el inconsciente colectivo de la gente. ¿Ya? Es una cosa que funciona y que a lo mejor no necesariamente tiene alguna lógica. Lo podemos ver claramente en las campañas que hay ahora de desinformación respecto a la vacuna. Por lo menos aquí en Chile todo el mundo se pone la vacuna y después se ponen una tijera a ver si la tijera se les queda pegada porque como le pusieron un chip y el chip tiene un imán y van a saber todo lo que pasa en tu vida. Ahí está la información. Es una especie de mito que anda dando vuelta en que esta información se va a transformar en algo inseguro para ti y no hay nadie hasta ahora, salvo las grandes compañías, que hayan dicho no te preocupes porque nosotros no vendemos los datos. Si yo lo subo a una de estas páginas chiquititas, al Headmatch, por ejemplo, no estoy seguro si dice yo nunca voy a vender mis datos. Ahí está mi correo, está mi nombre y toda mi combinación de ADN. De hecho, Pablo, una de las cosas que hay que preguntarse cuando uno sube los datos y que es gratis es por qué me lo están regalando. Bueno, ese fue mi aporte. Sí, ¿no? Válido, válido. Tal vez, yo solo por sumar una opinión, y yo no tengo nada en contra, pero es también el hecho
amoral de que se trafique con un dato que tú no has dado consentimiento para que se trafique con él, al margen de los beneficios que pueda dar a personas concretas, no a ti, ¿eh? Ese es otro tema, pero bueno. Creo que había levantado la mano Mela Bryce. Adelante, Mela. Bueno, sí, yo quería primero que todo felicitar a Pablo porque me encantó su charla, por lo clara que es, o sea, me he hecho el test, pero no lo había leído mucho, me ha interesado genealógicamente, pero no sabía la parte que tiene que ver con las X y las Y, o sea, tenía una idea, pero no tan claras como las que has demostrado, que me ha encantado, y quería saber si nos puedes dar pautas para leer un poco más sobre el tema y aprender más, y por supuesto que cuenta con nosotros para base de datos que si necesitas ubicar a alguien. Me encanta lo que estás haciendo, me parece más entretenido que todo en esta parte de la genealogía, ¿no? Nosotros aquí muchas veces ayudamos a gente, te estoy hablando años cuando todavía no había lo del ADN y hemos reunido gente y es lo más lindo del mundo, ¿no? Encontrar a alguien que busca a sus padres en el Perú y que vive en Estados Unidos, cuentos por el estilo, ¿no? O gente muy agradecida de que ha sido adoptada porque los padres acá en el Perú no pudieron con ellos y entonces vienen y le regalan a los medio hermanos, les regalan educación y una serie de cosas. Perdón, que esto acá no para de sonar nunca. Ya. Siempre suena cuando uno no quiere. Y quisiera, bueno, ofrecer ayuda y además que si nos puedes dar más pautas, dónde leer un poco más para estar ahora sí más modernizados con el ADN, no solamente genealogía, sino esa combinación que me ha encantado que haces. A ver, primero la información de los haplogrupos, que es lo que tiene que ver con el I y el X mitocondrial, está muy bien documentada en Google. ¿Ya? Eso lo vas a encontrar fácilmente. Adicionalmente, cada una de las páginas trae explicaciones dentro. ¿Ya? Hay tutoriales. En algunas páginas, por ejemplo, el 23andMe, en la que yo me acuerdo ahora, tú incluso puedes bajar un libro que te habla de tu ADN. ¿Ya? Perfecto, porque justo con ellos me he hecho el examen. Búscalo ahí de todas maneras. Ahora, por ejemplo, nosotros también le sugerimos siempre a las mujeres que le hagan el I a su papá o a algún hermano, porque así van a conocer la información que no les llegó por lógica, ¿no? No te llegó un Claro, I, claro, pero el I de tu papá es parte de tu historia. lógico. Sí. Bueno, de tu papá, de un hermano o en el fondo alguien que tenga el apellido paterno, un primo, puede Sí, ser sí, que sea sí, hijo de un de mi tío, o sea, hermano, en el de mi fondo, hermano, es perfecto. Ajá. yo que tú ibas a agarrar a tu hermano ahora ya y le hacía el test, Ya lo tengo, para que ya lo sepas. tengo. Ah, muy bien. Le gusta también el Mira, tema. yo he hecho, yo me volví loco con el tema del ADN, en fin, la encontré maravilloso. Entonces, yo empecé a buscar descendientes por línea de mis bisabuelos. Ujú. Así hice la descendencia de mi bisabuelo italiano, logré llegar a un primo, le hice el I, porque era mi abuelo materno, lo hice con mi bisabuela también italiana, que resultó tener un X griego, lo cual me explicó mucho de los parentescos que ahí estaban mencionados. Y además le estoy sacando ADN a primos hermanos de mis papás. Entonces, como eso, en el fondo, yo tengo 4 apellidos, ¿cierto? Los 2 de cada uno de mis papás. Los primos hermanos de mi papá me referencian a un solo apellido de los 4. Todos aquellos parientes que me salen, por ejemplo, de la tía que yo mencioné ahí, la Julia Traverso, todos aquellos parientes que son parientes míos de Julia Traverso y míos, son claramente por el lado de mi bisabuelo Traverso. Claro, No claro. Vas no pueden estar en descartando. ninguno de los... Voy descartando. Entonces, Sí. bueno, mi base de datos es una lata, porque yo me meto a mi base de datos y está una enormidad de gente blanco, después vienen todos los traversos, después son puros parientes míos, pero los uso para ir descartando y armando árboles por los lados, laterales. Me ha Súper permitido lindo. encontrar primos en segundo, en tercer grado, he encontrado primos que han hecho familias de mis tatarabuelos que hicieron la misma trayectoria nuestra, con la única diferencia que en vez de pasar por Argentina, como mi abuelo, su primo hermano se vino por Perú. Tú tienes que ubicar seguramente la familia Banchero y Banquero en Perú, la Claro, joyería. claro.
Bueno, descubrimos que somos primos de segundo grado, tercer grado, solamente por el Claro, ADN, hiper cercano. muy cercano. Sí. Sí, Así que, bueno, buenísimo. pero con tu pregunta, cada una de las páginas tiene tutoriales que van explicando la información. ¿Ya? Ok, muchas gracias. También había pedido la palabra Mariano Vilella. No, yo únicamente hacer un inciso a lo que se habló antes, y bueno, que se mencionó un poco esto del asesino en serie, etcétera, etcétera. Y bueno, mi hija pequeña tiene una compañerita de colegio, y su padre es un policía judicial. No es cualquier policía judicial, porque cuando hay un crimen de estos, es el que sale en televisión dando la noticia. Y como mientras uno espera que los niños salgan, pues los padres hablamos muchas tonterías, pues un día se me ocurrió preguntarle esto mismo del ADN. Y me dijo que efectivamente sí. Cada vez que hay una toma de muestra de ADN, la policía sí lo pone en todas las páginas de ADN. Que la gran parte de las veces, o la mayor parte de las veces, sale que no hacen ningún match que les sirva, ¿no? Pero que ponerlo, lo pone. Interesante. Yo creo Yo que soy es lógico, porque si el policía como tal, ¿no? Por ejemplo, tiene una cuenta en MyHeritage, sube, ¿no? Que después eso te sirva como una prueba ante un juzgado sin tener un permiso es otro tema, pero me acuerdo que hablé con el programa de Iker Jiménez y me dijeron que yo quejándome porque usaron Deep Nostalgia sin darnos los créditos, digo, a ver, se han tirado 40 minutos de programa mostrando cosas y no han dicho MyHeritage. Y ellos me dijeron, no, si nosotros cada vez que investigamos algo metemos los nombres que buscamos a vuestra base de datos, entonces pues lógico que los investigadores de los programas, de la entidad que sean, pues busquen las bases de datos de millones de personas, son muy interesantes para ellos, claro. Ha pedido la palabra Emily Arcia. Perdón. Sí, solamente iba a mencionar de que hay un grupo en Facebook que se llama DNA Detectives, DNA Detectives, que si alguien está buscando a algún familiar, padre desconocido, este tipo de cosas, en Estados Unidos y piensa de que esté en Estados Unidos, ellos se basan más que todo en Estados Unidos, pero que han ayudado a muchísimas personas a encontrar sus familiares. No creo que se haya mencionado previamente y por eso es que lo menciono. Gracias. No sé si alguien más quiere lanzar alguna cuestión a nuestro ponente, a don Pablo Blanco. Alguien que quiera preguntar algo sobre el ADN, sobre lo que nos ha estado contando en su ponencia, sobre lo que hemos hablado en este debate José, me final. parece que estaba Sí, pidiendo la palabra. Sí, no, adelante. solamente quería decirle a Pablo que estoy erizado de todo lo que he oído de su ponencia de hoy y que la verdad es que me quedé casi como que dice sin aire de oír tantas cosas que realmente es un diestro en esto de esto. Yo me he hecho dos veces la prueba, realmente no entiendo mucho y hoy me aclaré algunas cosas y me alegro muchísimo de estar pendiente de esto, aunque solamente estoy oyendo y trabajando. Te felicito, Pablo. Eres un monstruo, como decimos nosotros aquí en la República Dominicana. Un abrazo. Gracias. También ha solicitado la palabra Rebeca. Adelante, Rebeca. Gracias, Juan José. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Ok. Oye, quiero felicitar a Pablo por esa clase magistral que ha dado sobre el ADN y la genealogía, porque confieso que yo como genealogista, esa rama del ADN es una asignatura pendiente que tengo, porque de hecho, estaba viendo la clase la clase magistral, porque realmente fue una clase, de Pablo cuando estaba hablando del X, Y y tal, y me estaba acordando de mis tiempos de cuando estudiaba en bachillerato,
de las clases de biología, que a mí siempre me encantó eso del XY y tal, no sé qué. Resulta que tiene una conexión inmediata con la genealogía, pero la genealogía, más allá de la búsqueda de familiares, también permite la genealogía forense. Y por supuesto, es un arma de doble filo. Yo todavía no me he hecho el examen del ADN, pero sí me lo pretendo hacer, me lo quiero hacer. Una duda con lo que habla Pablo con respecto al cromosoma Y. Y a ver si entendí bien. Si las mujeres entonces no nos hacemos ese examen y no tenemos el cromosoma Y. Es decir, para averiguar la rama paterna, hay que siempre buscar un primo hermano, un tío por parte del padre, o cuando es esa realmente con el cromosoma Y en cuanto al ADN en las mujeres. Gracias, Juan José. Las mujeres no tienen I, por eso que son mujeres. Entonces, no hay ninguna posibilidad que tú te puedas hacer ese examen. Quien tiene el I es tu papá. No sé si está vivo tu papá, voy a hablar en forma genérica, por supuesto. El papá, el hermano y los tíos, hermanos del papá, y los hijos de hermanos del papá, no cualquier primo. Un primo por parte materna no tiene nada que ver con el I tuyo, de tu papá, ¿ya? En el fondo, si estamos hablando de una familia que se rige por la normativa de poner el apellido paterno como primer apellido, todos aquellos que tengan tu apellido paterno seguramente tienen el cromosoma I correcto. Cuando no lo tienen, es que hay un problema, un problema que hay que investigar. Un problema ahí. ¿Se entendió, Rebeca? Perdón, es que tuve que silenciarla porque hacía eco. Sí, Adelante, sí, Rebeca. claro que se entendió perfectamente. Tiene que ser solamente por parte del padre, y si no hay que investigar. Gracias, Pablo. ¿Alguien más que quiera hacer alguna intervención, alguna pregunta, alguna cuestión que quede pendiente? Lo has dejado todo meridianamente claro, Pablo. Bueno, me alegro. Esto tiene que contar como la charla obligatoria que hacen todas las personas para ingresar a la CIGIE. Esta es mi charla obligatoria, que he registrado, por favor. Es cierto. Bueno, pues ya aquí en Madrid ya casi llegamos a las 12 de la noche. No sé si hay alguna otra pregunta. Así que, Muchas gracias por mi parte. Le pido a todo el mundo que por favor se haga el test, aunque sea por curiosidad, porque la verdad es que en el caso de apropiaciones indebidas de niños es la única herramienta que tenemos en este momento para poder devolverle a ciertas familias la unidad y que algunas personas conozcan a sus padres, ¿ya? Así que todos los que puedan, por favor, háganlo. yo, por decir una tontería, un genealogista amigo que muchos de ustedes conocen, se hizo el test y decía, bueno, yo esperaba encontrar algún abuelo con alguna travesura, con alguna cosa así rara, y nada, al final el test coincidía perfectamente con mi genealogía, más o menos los porcentajes. Qué cosa tan aburrida esta. Yo esperaba algún tatarabuelo picarón y nada. Coincidía todo más o menos bien. Creo que Ruby Baeza quería apostillar alguna cosa, perdón. Sí, quiero hacerles un comentario. Bueno, Pablo, Cristian y la gente cercana a mí saben. Increíblemente, tratando de poner el video, ahí sí. No lo puedo poner. Ahí sí. Gracias al test de ADN, no sé si gracias o para llorar, mi árbol materno, con el cual había trabajado bastante, desapareció, porque el test de ADN que le hice a mi mamá me arrojó que mi mamá tenía un 15% británico y mi familia materna no hay británicos, solo hay chilenos hasta 600. Empecé a averiguar, empecé a estirar lenguas, como decimos acá,
Y resulta ser que mi mamá no es hija de su mamá, es hija de una hermana. Del padre nadie sabe nada. Cuando mi mamá decidió empezar a contarme, lamentablemente ella falleció y hoy solo tengo su muestra de ADN para poder seguir tratando de hacer aparecer este británico. Pero el test ayuda en lo que decía Pablo, o sea, háganselo porque pueden haber travesuras, como decía Mariano, pero salen cosas a la luz que como genealogista uno no se las espera. Ahí está mi árbol genealógico, no lo he tocado. Hay que seguir Yo, esperando. yo quisiera comentar con lo que dice Ruby, y es de que sí, efectivamente, el peligro, yo creo, más grande que tiene la prueba de ADN no es que te roben los datos, es lo que puedas encontrar. Porque puedes encontrar de que hay relaciones en las familias que son ficticias, puedes encontrar parientes que te sorprenden, que no sabías que existían, y sobre todo si eres un hombre, ten cuidado porque pues encuentras hijos que no sabías que existían. Yo a cada primo o a cada amigo, lo que sea, que le recomiendo la prueba, empiezo por decirle eso. Las mujeres sabemos precisamente y efectivamente quiénes son nuestros hijos, pero los hombres no necesariamente tienen la seguridad. Entonces, yo le he hecho un montón de primos y antes de hacer la prueba le digo, bueno, en toda sinceridad, tienes que tener consciente de que existe la posibilidad esta, Y yo he encontrado cosas, yo desgraciadamente no tengo la familia que tuvo el amigo de Mariano. Yo tengo un abuelo que repartió ADN con mucha generosidad. Así que, Madre mía. así que por ahí me he encontrado casos interesantísimos, pero interesantísimos. Al final, yo siempre digo que el refranero es muy sabio, ¿no? Y dice, los hijos de mis hijas, mis nietos son. Los hijos de mis hijos, sábelo Dios. Yo en mi caso hice lo mismo. Yo logré descubrir el origen de un tatarabuelo, que fue un niño abandonado en la calle, de hecho, y a través del ADN, precisamente el examen del I o del Y, como dicen algunos de ustedes, descubrí que su padre era escocés y su madre probablemente italiana. Así que no tengo el apellido, pero por lo menos ya sé por qué hay tanta gente de pelo rojo en mi familia, por lo menos. Seguramente es escocés. Bueno, muchas gracias a todos. Ha sido muy interesante esto. Gracias a ti, Pablo. Ha sido fantástico. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, ya pasamos de las 12 de la noche. Excelente, Pablo. Hay mucha gente que aún no ha votado por el tema de la próxima tertulia, que tendremos el primer miércoles del mes que viene. Y bueno, pondré ahora en los Facebook, en los medios, para poder votar nuevamente. Así que los animo a todos a elegir el tema de la próxima tertulia. Y bueno, y tendremos también el tercer miércoles de julio la charla como es habitual. Así que, bueno, pues los esperamos en el mes de julio en las dos, en la tertulia y en la charla, las dos actividades que tenemos programadas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por asistir. Juanjo, ¿querías decir algo? Juanjo, el micrófono lo tienes apagado. Perdón. ¿Se me oye? Sí. Solamente, Mariano, por si quieres comentar la sorpresita que tenemos para julio, que tenemos aniversario. En julio tenemos 2 charlas, es verdad. Es cierto, tendremos 2 charlas en julio porque en julio la CIG cumple su primer año de actividad.
su primer año de vida. O sea que allí tendremos 2 charlas programadas. Claro que sí. Mm. ¿Y el tema? Ahí me has pillado. Ay, los temas, yo no los tengo aquí tampoco. Ay, madre, espérate, hay que verlo en la web. Sociedad Genealogía. Uno de ellos, el tráfico de esclavos entre Buenos Aires, Lima y Santiago, me parece. Espera que lo busco porque, a ver, tenemos el 28 de, no, miento, el 21 de julio, Genealogía Internet, que lo dará Alfonso Becar Varela, y el 28 de julio, el comercio esclavista entre Buenos Aires, Valparaíso, Lima y sus actores, perdón, a cargo de Cristian Mujica. Esas 2 charlas más la tertulia, que es el primer miércoles, que el tema, bueno, pues todavía no está definido porque aún quedan votos por emitir, pero les adelanto que va ganando falsedades genealógicas. Así que si se animan a votar, en estos días pondré nuevamente el enlace para las votaciones y de ahí saldrán seguramente el de la próxima tertulia y las 2 siguientes. O sea que les animo a todos a emitir su voto. Ok, así haremos. Hasta luego. Muy bien. Así que bueno, Muchas gracias. nada, buenas noches a todos y muchas gracias por venir. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Buenas noches.